Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio más de su podcast Llamando a México. En esta ocasión, pues bueno, me da mucho gusto saludar de nuevo a la licenciada Sofía Díaz, abogada y defensora de derechos humanos o activista, podemos decir Ambas mejor, ¿verdad? cosas, Ambas ambas cosas, cosas. un poquito de todo, ¿verdad? Claro que sí. Y feminista, Sí, aparte todavía. sí, soy todo. Y influencer. No, no, tampoco, tampoco. Tanto no No, va, tanto no. pero andas muy activa en redes sociales. Sí, pues yo creo que es parte de. Bueno, antes que nada, gracias por la No, invitación. no te Pero preocupes. creo que es que actualmente las redes sociales, pues son un medio de comunicación Claro, bastante efectiva que hay que usar a nuestro favor. Sobre todo a favor de las luchas claro, pro derechos humanos, claro. feministas. Sí, creo que es muy importante, como tú bien lo dices ahorita, los profesionistas jóvenes como ustedes, pues es una carta de presentación, Sí. es parte de, o sea, creo que ya vas a alguna empresa privada y te piden tus redes sociales para revisarte, Sí, a mí cuando me invitan a dar conferencia, la verdad es que sí, te las piden, sí me checan mis redes y todo, que dice para sí. que no venga aquí a prender lumbre. Pues no tanto, sino para que exista como la congruencia entre el tema que a lo mejor voy a dar y entre lo que publico. A Claro, final de cuentas, claro. pues también son extensiones de nosotras y de No, nosotros y más que mismos. todo como te digo, te sigo en redes y veo que traes mucho trabajo en activismo. Creo que es lo que más destaca dentro de tu material, que es el activismo. Digo, siempre me ha sido muy valioso darte seguimiento porque das opiniones muy buenas en cuanto a las situaciones que viven las mujeres y las carencias de nuestras autoridades. Y ese es uno de los temas que nos trae. ¿Cómo percibes, a ver, Sofi, en qué nos quedamos la vez pasada? Pues platicábamos de un poquito de todo, ¿no? Sí, platicamos sobre la marcha, Ándale. pero la verdad es que han pasado muchas Tenemos que hay cosas cosas en este tiempo, post marcha, ¿no? o sea, bastantes, como el tema de que pues existió una violación a los derechos humanos, Claro. sobre todo al de la libertad de expresión, ahora que fue la marcha el 8 de marzo, Ujú. y que tuvimos que darnos a la tarea de interponer recursos en materia Claro, legal para que se tomaran las acciones en contra de esa represión que las mujeres vivimos durante la marcha del 8 de marzo. claro. Entonces, ahorita estamos como que en ese vaivén, ¿no? Entre Es las quejas de derechos estira y humanos, afloja. entre amparos, entre quejas en la Comisión Nacional, pero también un punto de acuerdo que decidió la Asamblea, que como recordemos la Asamblea de Mujeres Sí, Escucha así por es. Mujeres, son varias colectivas, son varias Exacto. feministas, fue presentar la solicitud de alerta de género ¿Cuándo se para el presenta esta Estado. solicitud? La presentamos en julio, no me Julio. acuerdo qué día fue. Julio. Ujú. Pero pues el proceso todavía estamos en la selección del grupo interinstitucional y Ok, muy bien. multidisciplinario. Lo que pasa es que en el 2022 se reformó la Ley General para el acceso a una vida libre de violencia Ok, para las mujeres y cambió el esquema de cómo se llevaban los procesos de la alerta anteriores. perfecto. En Coahuila ya en el 2017 se había solicitado una vez la alerta de género, Sí, sí, pero recuerdo. gracias a este proceso que existían antes, pues no se declaró, ¿no? Entonces, ahora el proceso cambia. Muy ¿Qué se bien. hace? Se presenta la solicitud, se tiene que integrar el grupo Claro, interinstitucional y multidisciplinario. Ahorita ya estamos en la última fase de selección perfecto. Se de lleva a entrar las análisis. compañeras y luego ya se empiezan con los trabajos de De recopilación análisis, de sí. datos y de análisis. Y tenemos 30 días entre el grupo interinstitucional y las solicitantes para elaborar un informe. Ok, Y si el informe coincide con los puntos que nosotras señalábamos en la alerta, se vámonos. declara la alerta. Antes se emite el informe, te damos 6 meses para que Sí, subsanes. sí, recuerdo. Si tú tienes la voluntad, gobierno, de De subsanar, hacerlo. no se te declara. Y si no existe y no lo haces, pues pasa lo que ocurrió, por ejemplo, en Durango, que hubo una declaratoria, Sí, ¿no? ya, la de Durango, yo si mal no recuerdo, yo cubrí la nota. O sea, una buena amiga mía, Diz González, en Ujú. ese momento reportera del Siglo, y yo sacamos la nota. Sí. Tanto ella y yo no la estábamos peleando desde ya días, Sí. y ya tiene bastante tiempo esa alerta, pero en base a estadísticas que nos compartió otra invitada, buena amiga también, Sandra Sierra, nos decía que no se ha cumplido con No, lo que se marca. creo que han cumplido con un punto de 27, Tantos. 28, casi Sí, o sea, 30. nada. Pero fíjate que eso es algo que, por ejemplo, nosotros platicábamos con el Ujú, tema de la responsabilidad que implica también como colectivas el elaborar una ujú. solicitud. A la solicitud hay que darle seguimiento. Claro, O sea, no solamente es presentarla, o sea,
ha habido otros estados en donde se han presentado alertas, y que ya pasaron un año o dos y ven que la situación sigue igual y presentan alertas complementarias, o sea, se le da Claro. un seguimiento. Por ejemplo, en el estado de Guanajuato, bueno, en Guanajuato está sí, en ¿En Guanajuato, Guanajuato? sí, es que siempre me confundo Sí, con claro, Guadalajara. claro. Sí, sí, no te Bueno, preocupes. en el estado de Guanajuato tienen 3 alertas y Ala, en Sonora acaban de solicitar una segunda. En Monterrey van a solicitar una tercera, qué bueno, en Nuevo des... León, pero, o sea, están dándole ese Pues seguimiento. claro, Y en el estado de Durango, nada, ni colectivas, ni nadie. ni gobierno, ni nadie le dio continuidad. Entonces, Claro, sí es una tarea, obviamente, por parte, no solo de gobierno, sino también por parte de quienes ¿de quiénes formamos parte son? de sociedad civil, para que pues la alerta funcione. ¿Por qué? Porque si no, pues solo queda en el mero trámite, ¿no? Aunque también digo, hay que ser ciertos que a veces la voluntad de las autoridades duranguenses no ha sido la mejor y la más receptiva en este Ujú. sentido. No hablo solamente de las municipales, hablo de la estatal. Digo, yo te hablo más de las que conozco, que fueron los estatales, en este caso Rosa Saispuro. No fue receptivo a esto, su antecesor Es que menos. fíjate que, como te comento, hay formas de darles continuidad. Por ejemplo, Claro, en Ciudad de México también estaba parada, presentaron otra, no hubo avances, presentaron amparo siguieron, y ahorita Ciudad de México es ya uno de está los avanzando. es una de las entidades federativas que ha dado resultados con la Ah, alerta. súper bien. Pero es una responsabilidad que nosotras como Que también activistas estén tenemos ahí, de claro. darle seguimiento, de checar, de presentar los recursos legales. Trabajo todos los días. Claro, sí, porque como te comento, no únicamente es presentarla, ojalá fuera nada más presentarla, que ya por sí la elaboración es algo muy Y la cansado, presentación. porque tienes que elaborar pues un informe con datos estadísticos, tienes que hacer una narración de hechos, que son puntos que la propia ley para el acceso a una vida libre de violencia te señala. Exacto. Tienes que señalar autoridades responsables, pruebas, tienes que adjuntar esos Es un elementos de carpetón. pruebas, o sea, sí tienes que Es elaborarla una carpeta enorme. con muchísimos Sí, datos claro. para que te la puedan admitir. Y tienes que cumplir obviamente con los requisitos de ley. Si no existe esta admisión, también se puede recurrir. Con nosotras nos hicieron un requerimiento, lo Claro. cumplimos y ya nos dicen, ok, se admite la alerta, bueno, se admite la La solicitud de solicitud. alerta y luego ya con el grupo interinstitucional. Y también con la selección del grupo hemos estado como muy vigilantes Que sea de cómo se gente. hace el proceso, que sea muy transparente, que los perfiles sean acordes a lo que la convocatoria dice, o sea, no tanto lo que nosotras Exacto. queremos, sino lo que la propia convocatoria Exacto. menciona. Fíjate que aquí, digo, me nace la pregunta, Sofi, en donde tú como mujer, joven, profesionista, activista, conoces muchos casos. ¿Cómo percibes a Torreón o a Coahuila como estado en cuanto a las mujeres? ¿La mujer vive libre, puede ser, desarrollarse plenamente? ¿O es un estado que es... Sabemos que pues no somos feminicidas, no estamos, somos muy por abajo de los estados que lo son. Fíjate que, más que una opinión como activista o como abogada, Ujú. me gustaría hablar con datos duros. A ver, La venga, realidad es que échales. ha aumentado la violencia. O sea, por Claro. ejemplo, yo hacía, porque a mí me tocó estar en los trabajos de elaboración de la alerta, Ujú. yo hacía una comparativa entre cómo estábamos cuando se solicitó en el 17 y en ¿Siete? el 18 cuando se emite la sentencia de no declaración Ok. y cómo estamos ahorita y se ha elevado muchísimo los delitos hacia las mujeres. ¿Cuáles son los más Entonces, comunes? el más común ahorita es la violencia familiar. Ok. Te comento, Coahuila tiene 5 juzgados especializados en violencia familiar. Ok. Los crearon a raíz de la De la alerta llamada pasada, alerta, sí. los crearon en el 2020 y según los propios informes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que es el órgano máximo del Poder Claro. Judicial, han conocido cerca de 3.500 casos desde Oh. su creación a la fecha, los 5 juzgados. Y de esos 3.500 le han dado resolución a menos del 50%, Ala. como a 1.700, Sí, 1.500. paquitos. Pero el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, que crea cada mes un informe pormenorizado de las llamadas de auxilio que se reciben al 911, de las estadísticas que hay a nivel nacional, o sea, no únicamente en cierto estado, sino en todo el Todo el país, país. informaba que de enero a agosto del 2024 únicamente se han recibido más de 24.976 Oh, denuncias. muchísimas. Entonces, de enero a agosto, estoy hablándote de 8 meses. 8 meses. Y tribunal me dice,
en casi 5 años, desde que crearon los juzgados, tenemos una resolución de 1,600, 1,500 expedientes a una comparativa de 24,000 Claro. que reporta el Secretariado Ejecutivo Nacional. Eso por un lado. Y Coahuila este es su segundo año consecutivo ocupando el 4º puesto a nivel nacional con más índices de violencia familiar. Anteriormente andamos en el tercero lugar, Claro. como 3 años. Y es una constante. Entonces dices, oye, a ver, yo puedo entender que hay muchos estados, Nuevo León, Durango, Sí, con más Zacatecas, densidad poblacional. no, deja tú, que no tienen juzgados ni leyes Ok. especializadas en materia familiar. Perfecto. Nuevo León, a pesar de los avances que tiene en tecnología, en trabajo, no cuenta con sistemas especializados. Ok. Coahuila sí. Y aún así, Estamos mal, ¿no? Digo eso por un lado. Y luego, por ejemplo, en el tema de feminicidios, al momento que nosotras presentamos la alerta, teníamos 5 municipios en el top 100 de donde más feminicidios se cometían. Actualmente hay 3, pero en el caso de Torreón, cuando nosotros presentamos la alerta, estábamos en el puesto como 22, 23, si no mal recuerdo. Estábamos por arriba, estábamos un puntito arriba de Ecatepec. Ok. Un solo lugar arriba, Ecatepec. Ecatepec. Creo que estaba en el 21, nosotros en el 22. Ahorita somos el puesto número 8. Oh. 8 de 100. Bueno, nos O superamos. sea, O sea, qué mal. el primero es el que tiene Sí, más claro, índices más de sí, por eso feminicidios. te digo, o sea, Y somos el 8 y estamos ahora por arriba de Juárez, Chihuahua y de Ecatepec, Ay, Estado de pues, México, madre. que son municipios que históricamente Sí, se han distinguido por ser municipios el Estado feminicidas. El Estado de México, eminentemente Ciudad Juárez, Chihuahua, se oye mal y no quisiera que sonara sarcástico, pero por tradición son núcleos poblacionales que se distinguen por ser muy violentos hacia las mujeres. Sí, entonces pues imagínate, ¿no? El impacto que está teniendo que justo en este año estemos en esta posición. Claro. Y que aparte, te comento, o sea, hablando igual en índices estadísticos, ya superamos el total de feminicidios que hubo durante el 2023. Y estamos a agosto. Ajá, queda sí, todavía... o sea, bueno, estamos en octubre. El informe Sí, se rindió octubre. hasta agosto, ajá. Exacto. Todavía no rinden el de septiembre, siempre van desfasados en tiempo. Claro. Yo creo que finales de octubre es el de septiembre. Pero, por ejemplo, no solamente es ese tema, o sea, si tú revisas violación, abuso sexual a menores, a mujeres, si revisas homicidios culposos a mujeres, todo eso, las estadísticas en violencia hacia las mujeres se han ido elevando en todos los delitos. O sea, no ha habido ese cambio. Y yo eso es algo que he dicho en otros medios de comunicación, que he dicho en mis redes sociales. Coahuila es un estado seguro, sí, pero únicamente para delitos de alto impacto. Ok. Narcotráfico, secuestros, portaciones de armas, todo eso somos un estado seguro. Sí, claro. Pero la estrategia se ha enfocado demasiado en los delitos de alto impacto que han dejado de lado pues la violencia que vivimos las mujeres. Claro. Y tan la han dejado de lado que el índice más grande que tenemos de violencia se vive en nuestros propios hogares. Entonces es como a mí, Sofía, mujer, ¿no? ¿De qué me sirve poder caminar tranquila en la calle? Si llego a mi casa. Llego a mi casa. Y me agreden. Ajá, y padezco esta violencia. Y no hay políticas públicas, no hay instituciones, no hay personal capacitado con las herramientas para atenderme. ¿Por qué? Porque te digo, tenemos una legislación muy robusta, pero si tú vas y pones una denuncia al centro de justicia, te van a revictimizar, te van a decir, señoras, que también usted, ¿por qué? Es en el mejor de los casos, ¿no? Sí lo he escuchado. Porque en una de esas ni te la reciben. Y luego vas a batallar mucho para que le den seguimiento, o vas a marcar a la policía, es que mi esposo me está golpeando. Van a llegar los policías, no se lo van a llevar o se lo van a llevar ya al día siguiente. Lo sacan. Va a salir, ¿no? Porque pues es parte de los derechos de ellos salir, no estar en un proceso en prisión preventiva. ¿Y qué va a salir? Que pues tu esposo, tu marido va a llegar más encabronado y te va, disculpa la expresión, pero te va a partir todo. O sea, ¿por qué? Porque tú pones la denuncia y ya no hay un seguimiento. Claro. O sea, lo ideal sería, bueno, marco a la policía, vienen, me dan un acompañamiento para yo interponer la denuncia, me canalizan un refugio en el que yo recibo atención psicológica, lo cual es muy importante porque recordemos que a las víctimas les cuesta muchísimo salir de estos círculos de violencia. ¿Por qué? Porque luego es regresa y hay de dos.
o me dice que ya no lo va a volver a hacer y lo perdono, o se regresa deja encabronado y sí, me golpea. exacto. Si es la primera, pues es lo la voy más a tranquila, perdonar, la más pero tranquila. nada me garantiza Que no lo vuelva que a no suceder. lo vuelva a hacer. Y como no se tienen estas herramientas para salir de estos círculos de violencia, pues ahí vamos a seguir. Y que es y aunque queramos salir, no vamos a poder porque no tenemos es una estas ruedita de herramientas. nieve que se va haciendo más Sí. grande. Y Realmente. luego en la otra situación, pues pasa lo que ha ocurrido con, por ejemplo, muchos de estos casos de feminicidio. Claro. De todos los feminicidios que han ocurrido a nivel estatal, la mayoría contaban con procesos de violencia previo. denunciadas, o sea, de violencia previa o de desapariciones. Entonces es bueno, a ver, las mujeres denuncian sí, pero tu autoridad no garantizas que no las van a matar. Exacto, y O aparte sea, no le dan un seguimiento efectivo a las que garantice denuncias. que ellas estén a salvo. Exacto. Y que concluyen con feminicidios. Sí, porque eso es algo que, por ejemplo, la Qué propia grave. ley de violencia general, la propia ley general de acceso para una vida libre de violencia, Sí, dice que el feminicidio, la violencia feminicida es la punta del iceberg. O sea, para que se culmine un feminicidio, por lo general ya se vienen arrastrando otros tipos de violencia, claro. incluida la violencia institucional, ¿no? Entonces, pues que tengamos estos índices de feminicidios, no solamente es Oye. híjole, estamos arriba de Catepec y de Ciudad Sí, Juárez, sí, claro. sino que es a ver, sí, estamos arriba y estamos así, pero ¿cuántos ¿Cómo? otros delitos hay acá abajo en la Exacto, pirámide que no se que atendieron. no estamos atendiendo, que no estamos cuidando y que no estamos previniendo, ¿no? Exacto. Digo, y que es un tema que ocurre a mujeres y niñas de cualquier edad. Nosotras en la tasa de feminicidios que traíamos documentados, el feminicidio de edad más grande que teníamos era una señora como de 80 y tantos años, y el más pequeño era una niña de meses, que no tenía ni un año. Entonces, realmente en ningún momento de nuestras vidas estamos exentas, ¿no? No, Y claro. veíamos como estos casos muy fuertes que eran chavitas de 18, 19, 20 años. Entonces, si dices, oye, no estás atendiendo todo este núcleo poblacional y que es importante, Claro que sí. y es tan importante que somos más del 50% Es de el de la habitantes población. en Coahuila. Entonces, dices, pues sí, has concentrado tu estrategia en esto, pero pues te falta todo esto, ¿no? O Claro. sea, tu gobierno, tu ayuntamiento, tu congreso no trabajas Y que únicamente seamos para... honestos, digo, sabemos que familias que tienen esta disfunción, que es la violencia doméstica, la violencia a menor número en casa, tras puerta, sabemos que si existe un número elevado, sabemos que eso no representa a veces ni el 50% de lo que se vive realmente en las casas, porque es lo que se visualiza, más lo que no se visualiza es mucho mayor. Sí, porque aparte, por ejemplo, estos índices son de personas que denuncian. Que tienen la Pero valentía. ¿cuántas personas no denuncian? Claro. Porque no tienen el conocimiento de a dónde denunciar. Exacto. Porque no saben que eso es violencia, Exacto. tan simple como eso, ¿no? Que lo tenemos tan normalizado Claro. que ni siquiera distinguimos que a lo mejor que el que no te hablen, que el que te griten, o sea, también es violencia, que no nada más es y que todo me golpeó. y que todo va escalando. Sí, o sea, o que no se tiene el recurso económico también para salir de allí. Hay muchas mujeres que padecen violencia económica. De hecho, propios datos del INEGI, la violencia económica creo que es el tercer tipo de violencia que más padecen las mujeres en México. Entonces, pues imagínate, ¿no? Muchas dicen, pues me aguanto porque pues luego a dónde me voy con mis niños, Sí, mis niñas, o cómo voy a ir a poner la denuncia, cómo voy a poner saldo para marcarle a la policía. O sea, hay muchos factores que el gobierno estatal, ayuntamientos no están revisando y que pues se ve reflejado a la hora de pues sí, ¿no? O sea, en estas acciones. Y creo que sí, tienes toda la razón. Digo, creo que las autoridades de los dos niveles, estamos hablando municipal y estatal, nos quedan mucho de ver, ¿no? Les quedan mucho de ver a ustedes, a las mujeres, en estos temas. Sobre todo por eso es que se solicitó la alerta, ¿no? Porque Exacto. decíamos, ok, nosotras sí reconocemos que es un estado seguro en estos ámbitos, ¿no? Y lo digo aquí con toda la responsabilidad que implica, y te lo he dicho en mis redes sociales, pero eso no quita que haya otros puntos en los que se deban de atender, ¿no? Claro. Que es, por ejemplo, el tema de la violencia a la mujer. Aparte, digo, hay que ser honestos, digo, el hecho de que no se atiendan estos índices, que a lo mejor los pueden considerar de menor importancia, repuntan en su momento en una inseguridad mucho mayor, porque al final
las niñas o niños que crecen en estos círculos familiares o en estos núcleos familiares son niños que ya vienen con una carga de violencia propia que se puede traducir en otras conductas nocivas para la sociedad. Sí, y de hecho, si te fijas, que eso es algo que también yo incluso he mencionado, que muchos de estos delitos feminicidios ocurren sobre todo en las periferias, ¿no? Exacto. Que son lugares en los que tampoco se han enfocado políticas públicas de cultura, de alumbrado público, de seguridad, de deporte, o sea, que están literalmente abandonadas. Los olvidados Yo de veía, Dios. por ejemplo, este programa que lanzó la Secretaría del Ayuntamiento en coordinación con la directora del Instituto de las Mujeres en Ok. Torreón, que era un botón de pánico. Que dices, Ah. bueno, el botón de pánico, pues, ¿para qué sirve, no? Pues, Pero de entrada, en caso de que fuera una política efectiva, que no lo es, pues no. y bueno, Poco lo digo con práctico, toda la ¿no? responsabilidad que implica. Poco Sí, porque solo práctica, es, ¿no? llega la policía, pero volvemos a lo ¿Y? mismo. Pero ¿qué seguimiento da? ¿No? O sea, se Exacto. queda allí. Pero estos puntos, estos botones de pánico, están en zonas de la ciudad relativamente seguras, ¿no? Ya. Que en la Plaza La Tortuga, que en el Bosque, que en la Alameda, que en Plaza Mayor. O sea, que tú Ya dices, sé. oye, o sea, yo vivo aquí en el centro, entonces Claro. no es no es una colonia insegura, no es No, como no, que no. tú digas, bueno, ando acá en la periferia, ando acá súper pegado al cerro, súper pegado al oriente, súper pegado al norte, súper pegado al sur, y me siento segura en esos lugares, ¿no? O sea, No, hay zonas de Torreón, digo, no podemos negar claro, que hay zonas y colonias y sectores que resultan inseguros para los que no somos de ahí. Para los que son de ahí, pues sí, porque se conocen, pero Pero- si vas tú que no eres, por pero supuesto que no. tú estás enfocándote ahorita en Claro el que tema de no. que si te asaltan o algo. Sí, pero Pero el tema de yo las te estoy mujeres. hablando con el tema de las Sí, mujeres. claro. En la periferia se dan Sí. muchísimo casos de violaciones, de feminicidios. De hecho, si tú checas los últimos Los- feminicidios, han ¿dónde ocurrido han en la sido? periferia. En la periferia. O sea, entonces tú dices, no han ocurrido aquí en el centro de Torreón, No, no han no, no. ocurrido en las villas, en Torreón Jardín, en Viñedos, claro o que sea, no. han ocurrido en la periferia. Entonces, no se están enfocando las políticas públicas para el sector importante, ¿no? O Claro. sea, imagínate una chava en periferia que ya de por sí están en estas situaciones bastantes complejas de Sí, violencia sí, y sí. seguridad en territorio, caminando por una calle a oscuras, donde los hombres pues andan bien frescos y todo, Claro. ¿qué riesgo corres, no? Enorme. Desde que te chiflen, ¿no? Acoso Lo menos. leve, hasta que te violen, te maten, ¿no? Exacto. Y te digo, o sea, no hay políticas públicas de alumbrado público, no hay políticas públicas de deporte para que justo las juventudes, las infancias, pues digan, bueno, pues hacemos deporte, no andamos ahí consumiendo drogas, Exacto. sometiéndonos en temas del narco, bueno, hay temas culturales, ¿no? Para que hagamos grafitis desde una perspectiva Claro. artística, no desde una perspectiva de daño, ¿no? Entonces, pues son muchas, o sea, no únicamente es un tema que se enfoca en una sola cuestión, sino que son varios puntos Los que están ahí. que gobierno estatal y que gobierno municipal han dejado de lado por concentrarse en cosas pues innecesarias, como los volardos, como el sistema vial cuatro caminos, o sea, que tú Los dices, volados. oye, Sí, o sea, ese de los volados fue pésimo. ¿cuántos millones pésimo, invirtieron en eso? pésimo. ¿Para cuánto alumbrado público Ya alcanzaba? es el estudio que se hizo, cuánto costaba cada volado, o sea. Sí, como 8,000 pesos Sí, cada carísimo, volardo. o sea. O sea, dices, pues, imagínate, ¿no? O sea, Exacto. con eso pudiste haber dado talleres de cultura, de deporte, pudiste poner Hacer alumbrado todo, muchas público, cosas. o sea, pudiste subsanar esas deudas que se tienen con la sociedad Exacto. y que sobre todo con las mujeres, hablando claro. desde esta perspectiva y sobre el tema que estamos platicando, ¿no? Claro. Pero sí está dejando mucho que desear, digo, se han concentrado únicamente en un solo punto de la estrategia, que no está mal, pero no nada más gobiernan para eso. Tienen que atender todos estos demás puntos, Claro. ¿no? Sí, es lógico que las mujeres se tienen que sentir seguras en la calle, en su casa, en las escuelas, en todos lados. Digo, es un hecho y lamentablemente digo, por lo que yo no lo percibí así como tú me lo decías, pero me lo estás diciendo ahorita. Yo tengo 2 hijas y la verdad sí me siento inseguro.
Sí, pues es que como te digo, o sea, al final de cuentas se da, ¿eh? O sea, se dan Sí, todos. en todos Incluso, lados. este es un tema más personal. Amigas mías y yo, que somos feministas, Claro. hemos vivido violencias en relaciones y que luego también es como que decimos, pero ¿cómo no me di cuenta o no lo distinguí? Parece increíble, Si yo ¿va? soy Sí, activista, exacto. ¿no? O Es que parece sea, increíble. Parece sí, pero increíble. son tan sutiles y están tan Ajá. normalizadas y Que se habla es tan poco de complicado. esos temas Sí, es complicado que que los sí es identifiques. difícil, sí es muy difícil que tú digas, ay, ya me voy, O ¿no? O los sea, llamados micromachismos que también ustedes como mujeres sí. hacen, ¿verdad? Sí, sí, que Ándale. incluso hasta nosotras que ya Sí, sí, tenemos sí. años en eso, a veces replicamos, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues es parte de la deconstrucción, pero sí dices, oye, pues es que hay muchos puntos que a lo mejor si en las escuelas, en los trabajos, las Ándale. propias instituciones hicieran políticas Eh, públicas de prevención exacto. efectivas, Claro. pues todo esto podría Tú prevenirse. cómo ves? Digo, yo creo que tocaste un punto muy importante, las aulas, la Ujú. educación, el que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan acceso a este tipo de información. Y no es que solamente tengan acceso, sino que la entiendan, la comprendan, la vivan, respeten a sus compañeras, respeten a sus hermanas, a su madre y a sus amigas. ¿Cómo crees tú que pudiéramos hacerlo como sociedad? Digo, sabemos que las autoridades casi siempre pecan de inútiles en temas que no les son interesantes. A ellos les importa lo que les deja, lo que resulta un negocio y lo que es electoral para ellos. Mira, nosotras, desde Abogadas Laguneras, que es Ándale, la la asociación. colectiva que Ujú. confundé con otra compañera mía, y que ya somos pues bastantes abogadas, nosotras damos capacitaciones, cursos, Ándale. talleres. En escuela, de hecho, hay escuelas, tanto secundarias, ¿Qué prepas, te buscan? universidades, que tenemos convenios, ya Ah, incluso, o súper bien, sea, felicidades. convenios gratuitos, tampoco es como No, que no, sean no, no, onerosos, no. pero que son como de, te vamos a dar una charla de esto o aquello. Por ejemplo, hay incluso escuelas del sector privado que me han dicho, oye, es que sabes que detectamos un caso en el que andaban compartiendo las nudes de una Ay, alumna, ¿no? Queremos que nos vengas a una plática para que concientices la importancia pues, de no hacer esto, porque la denuncia les cuidado. des herramientas, ta, ta, ta. Y luego hay otros en los que me dicen, bueno, no, solo enséñales como lo que son las violencias, Claro. y nosotros lo que hacemos es te explico, te doy conceptos de forma entendible, ¿no? Porque luego los abogados somos bien, nos gusta ponerle crema a nuestros tacos cuando Mucho. A hablamos. veces mucho. Entonces sí es como de que no, a ver, estamos La, con, la, con juventudes, ándale. La jerga con legal es complicada. universitarios, ¿no? O sea, Sí, ya tenemos que sé. hablarles en términos que entiendan. Exacto. Y aparte ser una plática dinámica, Sí, que sí, no vaya a sí, ser como, es ay, qué cierto. flojera Es leyes, que ¿no? la verdad, si tú les hablas en aspectos técnicos, digo, yo creo que la jerga de los abogados es una de las más complicadas para los que no conocen, Ujú. no conocemos o no conocen el tema legal. Resulta de hueva. Sí, y justo por eso decimos, bueno, vamos a hacerlo más dinámico, más Ándale, hay que explicar, exacto. así como, en palabras simples, nosotros nos basamos muchísimo en cuestiones de ejemplos. O sea, ustedes ya como colectiva ya están haciendo actividades en estos centros. Sí, nosotros sí, o sea, realmente nuestra, Muy valioso. nuestro enfoque como colectiva es socializar la justicia y el derecho, Claro. o sea, ese es nuestro punto central, y crear una conciencia sobre los derechos humanos. ¿Cómo? Pues dando talleres, cursos, capacitaciones, asesorías gratuitas, dando acompañamientos en casos, ¿no? Llevando asuntos de forma, pues sí, gratuita, o sea, O sea, hay muchos puntos que tocamos desde todos los talentos que tienen todas las compañeras que forman parte de la ahorita colectiva. ya cuántas abogadas forman parte. Somos como unas 9. Ya son bastantes. Sí, pero tenemos presencia en Gómez, Torreón, Lerdo. O sea, sí, Ah, qué sí bueno. andamos en todos lados, sí, de las Está bien, distintas materias. es que son las ciudades principales y es donde Ujú. están los Sí, tribunales. ajá, justamente. Exacto. Y te digo, nosotras nos ha funcionado como eso. Solo, o sea, aparte de explicar conceptos, ponemos ejemplos para que los identifiquen Claro. y damos herramientas para denunciar. ¿Qué necesitas llevar? ¿Qué tienes que apuntar cuando ya te tomen tu denuncia? ¿Cómo puedes tener una red de apoyo para tu proceso Claro. de denuncia? ¿Qué datos tienes que facilitarle a tu abogado o abogada si le va a dar continuidad? Y siempre les dejamos manuales básicos de denuncia.
básicos. Tampoco es como que les demos toda la clase de derecho procesal penal, No, es imposible. Pero sí vienen los puntos ahí como importantes de una denuncia para que cuando tú vayas y lo pongas, te vayas tranquila o tranquilo. Está como el caso, digo, como lo conocemos, la ley de Olimpia, que pues muchas jovencitas pues no la conocen. Sí, o la oyen y no saben que están protegidas. Sí, fíjate, y sobre todo en temas de violencia digital, sí tocamos no nada más el tema, por ejemplo, de la sextorsión, porque se vive cyberbullying, hay doxing, hay grooming, o sea, hay muchos tipos de violencia. Entonces, sí, digo, sí los desglosamos como en todos estos puntos, pero sí les dejamos como a ver, si tú eres menor de edad, sí, claro, puedes ir a denunciar a estos lugares. Si tú eres mayor de edad, mujer, vas a ir a denunciar a estos lugares en Torreón, estos en Lerdo y estos en Gómez. Claro. Eres hombre, igual, a estos vas a ir a denunciar, tienes que, o sea, puntos así básicos para que tú digas, ok, ya logré identificar que estoy viviendo esta violencia, quiero poner la denuncia, tengo que llevar esto y voy a ir a este lugar, que son cosas que a veces la ciudadanía no sabe, ¿no? Que ni siquiera sabes cómo... Del que todos lo manejemos. Sí, no es de dominio público. Ándale, no es como que tú digas, bueno, pues ya sé que tengo que ir a fiscalía, que tengo que llevar copia de esto, no, o sea, vas, preguntas a una institución, o te dicen, no es aquí, vaya a otro lado, y luego allá te van a decir, no, es que era en tal lado, pero tráeme esta papelería. Entonces, así ya llegas decidido a presentarlo y pues a que se le dé la continuidad, ¿no? Entonces, digo, nosotros enfocamos mucho nuestra... Qué padre. Sí, el enfoque de la colectiva en crear esta cultura pro derechos humanos, pero también de socializar la justicia, ¿no? Muy bien. De que sea algo entendible y accesible para todas. Es bien importante, creo que, digo, por eso te mencionaba las aulas, porque creo que las generaciones, digo, yo ahorita por tema de trabajo, de clases en preparatoria, y a veces es muy... Veo a los jóvenes, en este caso son de Matamoros, y pues Matamoros sabemos que es un municipio que tiene muchos problemas en este tipo de violencia doméstica. Embarazo infantil, embarazo adolescente, es de los que tiene mayor. Yo trato de discutir con ellos todos esos temas y muchos de ellos se quedan así como que se me quedan viendo así como que, oiga, pero pues, ¿qué es esto? O sea, no los conocen, no los comprenden de manera que ellos entiendan que están viviendo un problema. Sí, es que te digo, un gran problema del tema de la violencia... La normalización. Sí, o sea, que lo tenemos normalizado y ni siquiera sabemos qué es violencia, ¿no? Entonces, ahí está el primer punto en las políticas públicas efectivas, que debes de crear prevención. ¿Prevención cómo? Pues enseñando qué es cada cosa, ¿no? ¿Y cómo se lo vas a enseñar? Pues de acuerdo a la edad que tenga y el perfil, ¿no? Porque no la misma forma en la que yo voy y hablo a una secundaria a la que voy y hablo a una empresa, exacto, ¿no? O sea, no son los mismos ejemplos que le voy a poner a un niño de prepa al que le voy a poner a alguien de universidad, o sea, Oye, y después de estas pláticas, digo, ¿no te sucede que se acercan contigo, quieren denunciar, te piden acompañamiento? Nosotros siempre dejamos igual puntos de contacto. Hay adolescentes, alumnos así en general, que sí se acercan y nos dicen, oye, me pasas tu número o así para comentarte algo. Hay quienes, nosotros igual siempre dejamos como QRs y todo con redes sociales, porque luego a veces les da pena o así. Y si hay casos en los que sí me dicen, oye, no, déjate platico, etcétera, ¿no? Me ha tocado incluso en escuelas que las maestras me digan, oye, es que tengo esta situación directiva, o sea, de verdad me ha tocado así, o que se me acerquen tipo niñas de secundaria y me digan, oye, es que mi mamá, es que mi tía, es que la vecina, es que mi hermana mayor, ¿no? Que mi prima, que le dijeron. Y es que es tan común, o sea, que no sabemos, lo normalizamos bastante, o sea, oye, es muy sencillo ver que una pareja de amigos que son simplemente novios están gritando y pues dices, no es de ahí, o sea. Sí, te digo, o sea, realmente son muchos factores. Pero, pues, precisamente la naturaleza de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia dice que todo gobierno municipal, estatal, federal está obligado a crear políticas públicas que prevengan, sancionen y erradiquen la violencia de género, ¿no? O sea, no nada más es el tema de, bueno,
vamos a penalizar a la gente por sus denuncias. No, enséñales el tema de la prevención, Claro. a distinguir qué hacer, tal. Y ese es el punto más importante. Sí. O sea, porque eso es lo que termina erradicando Creando una cultura. todas las violencias. Creando una cultura y que nos hagamos conscientes desde los hogares que es importante no formar parte de este círculo que se forma, ¿no? Sí. Porque bien lo dijiste hace rato, digo, es muy difícil para una mujer salir del círculo violento que vive, de su círculo familiar violento. ¿Por qué? Porque no encuentra el apoyo. No sabe si su mamá, que también sufre violencia, la va a apoyar, la hermana está igual. O a veces ni siquiera saben que viven violencia. Ándale, exacto. Lo normalizan tanto que no saben que el hecho de que te griten, el hecho de que no te den acceso a una vida más decorosa. Sí, simplemente que te ignoren, así también, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Como que decimos, ay, violencia. Ahora sí, como dicen muchas de que, ay, pero es que me grita, pero no me pega, ¿no? O sea, la típica, ¿no? Entonces, como que dices, oye, pues no, eso no. O me pegó y me trajo flores al siguiente día. Ajá, pero digo, es parte de este círculo, oye, ¿no? pero fíjate que es impresionante ver cómo lo tenemos a nivel cultural en la sociedad, que mujeres jóvenes, como tú bien lo dijiste, profesionistas, feministas, viven esto. O sea, me ha tocado ver casos, he conocido mujeres que tú dices, oye, pues tienes maestría, tu pareja es también doctor en alguna rama y vive en violencia. Es que te digo, no se exime. No, o sea, a mí me resulta muy impresionante. Lados. No es como a mí me resulta muy impresionante. Uy, solo es contra personas de cierta edad o de... Sí. Oye, no. Y el círculo se vuelve tan ¿cómo? No encuentro la palabra, pero yo las he visto, amigas o conocidas, que les resulta tan difícil romper esas relaciones y lo rompen y lamentablemente vuelven a caer en la misma. Es que es un círculo de violencia, o sea, no puedes salir si no tienes una red de acompañamiento. Ándale, exacto. Y a veces no se tienen esas redes de acompañamiento porque las aíslan, porque... Claro. A veces ese círculo también tiene normalizado ese tipo de situaciones, ¿no? Ándale. O sea, entonces son muchísimos factores. Yo siempre digo, cuando leo sobre todos tus comentarios en redes sociales que dicen, ay, pues sigue ahí porque quieres, como no sigue porque quiere. No, es porque sigue ahí porque no puede o no sabe que tiene otra opción, ¿no? Violencia. Entonces sí, cada caso es bien particular. Claro. Entonces sí es como bien difícil el querer decir, ay, no, pues es esta la fórmula mágica, o que ¿no? encasillan no es que la mujer que sufre violencia es de este sector social, no, hay de esta todo. educación, de este tipo, y es lo que te digo, o sea, conoce uno personas que tienen toda la preparación, tienen una posición económica holgada, tienen pues buena educación y tú dices, espérame, o sea, sí, es que no estamos ¿cómo no la visualizas? ¿Cómo lo visualizas? Te digo, no se está exento ni por tu condición social, ni por tu condición religiosa. Claro. Ni por tu edad, por tu profesión, por nada. Exacto. O sea, lo más increíble que ahorita me sorprendiste fue que, como tú me lo dices, digo, amigas de la colectiva lo han sufrido y estando ahí, o sea, viviéndolo. Es que es tan difícil de distinguir a veces, claro. O que tenemos tan normalizadas ciertas conductas que luego ya después cuando ves en retrospectiva dices, caray. Es difícil. Caray, sí. Sí, es que sí es cierto. Pasando, ¿no? Aparte, digo, yo hablándote desde la trinchera de los hombres, para nosotros también es muy difícil erradicar los comportamientos machistas o dañinos, porque a veces sin querer somos manipuladores, sin querer decimos algo que las hace sentir mal. Sí, pues es que es como esta construcción social que ha habido, ¿no? En la que crecemos con ciertos elementos, exacto, factores, formas de relacionarnos, que luego ya después cuando las topamos decimos, caray, esto no estaba bien. Pero por eso, insisto, es muy importante el tema de las campañas de prevención, porque con eso tú concientizas desde los puntos más importantes, ¿no? Al final de cuentas, los seres humanos no únicamente nos formamos por lo que aprendemos en nuestras familias, sino también por lo que aprendemos del entorno, de lo que aprendemos en la escuela, en nuestras amistades, en nuestras fuentes de trabajo. O sea, somos pues sí, lo decía Rousseau, ¿no? En su teoría contractualista, o sea,
somos un conjunto De todo. de todo esto. Entonces, a lo mejor nosotros pudimos haber aprendido ciertas conductas o Claro. cuestiones en el núcleo familiar, pero luego en el núcleo escolar, en el profesional, Aprendemos a otras otras. y Y, por vamos ejemplo, yo matizando. te puedo poner de ejemplo mi situación. Ajá. Digo, ahorita ya es distinto, pero Claro, claro. anteriormente, o sea, mi familia era una familia muy tradicional, o sea, muy de que casi que le estás estudiando mientras te casas, ¿no? Claro. O sea, muy, muy tradicional todo, muy de que, ay, no, es que las mujeres deben, yo así, luego mucha gente no me cree, yo te ¿Qué? sé bordar, te sé No, tejer, no, no, sí te te sé creo. hacer tortillas, No, sí te caldos, creo. así, entonces No, como sí te que creo. de verdad teníamos una formación Sí, muy para ser la de que llega, esposa perfecta ándale, en la de casa. que llega tu papá y sírvele la comida, Claro llega que tu hermano se siente y sí, sírvele la comida, justo, se le acaba el plato, ¿quieres más? Tú te paras a servirle y sí, él se queda sentado. pero luego Sí, claro. en mis núcleos escolares, todo esto, yo aprendí otras Y salió cosas, la oveja ¿no? negra que traías adentro. Ajá, y fue como que yo empecé de que, pero es que porque esto, y así Claro. empezó, ¿no? Y al principio sí era como que había ese roce, ¿no? Sí, Tanto con claro. mis hermanas, con mi hermano, con mis papás, que ahorita pues, o Ya sea, no, ya, ya no, ya ya no, pasó, ya ya lo pasó. entienden mis hermanas, mis sobrinas, se asumen feministas, mi Qué familia, ya padre. lo entiende. Pero sí fue por este tema de que, o sea, pues yo aprendí otras cosas Claro. en las escuelas en las que estuve, ¿no? Porque tuve maestras y maestros que tenían una perspectiva muy padre, muy, Qué bueno. muy pro derechos humanos, muy pro mujer, muy todo. Entonces, pues sí, sí a mí me cambió la perspectiva, Que ¿no? te permitió crecer de esa Ujú, manera, tu sí, visión. y que pues tan es así que ahorita tratamos de replicarlo, ¿no? Pero te digo, sí, si bien puede ocurrir algo en el núcleo familiar, pues también esto puede cambiar desde el entorno Claro. social, ¿no? Y en el entorno social, académicas, activistas, Sí, así autoridades, es. estamos obligadas, obligados a generar esos cambios que implican, ¿no? Fíjate nada más cómo la semilla que sembraron esos maestros, esas personas con las que tú te formaste académicamente, formaron una semillita que creció en ti, te dio el cómo ir creciendo y te llevó a esto, ser un activista. Y es la réplica de decir una educación adecuada, una formación docente que se enfoque en estos temas y que nuestras juventudes las aprendan, pues genera esto, este cambio. Y fíjate, Sí, tú eres a lo mejor la semilla que cambió todo tu árbol familiar. De manera que a lo sí. mejor ahora tu papá lo acepta, lo ve, tus hermanas ya lo viven, ya caminan contigo en la marcha, ya se defienden, ya saben que no es solamente de salir a protestar, Sí. sino que es defender derechos. Sí, digo, es que son muchos, o sea, Pero se puede incidir es desde una muchos soma, puntos. son la Incluso te puedo semilla. decir también, aunque parezca difícil de creer, Porque, a aunque ver, usted no lo crea, decía a ver, Sergio dime. Sepúlveda. Yo estuve, por ejemplo, en comunidades juveniles de la iglesia, ¿no? Yo No, tengo no. una formación católica. Sí, sí, sí. Venía de una No familia es muy difícil, tradicional, no es difícil de creer. muy tradicional. Acuérdate que la familia tradicional mexicana es católica Sí, eminentemente. pero, pero en la parroquia que yo estaba, Ujú. el párroco tenía una perspectiva pro derechos humanos. Ah, qué padre. Híjole, o sea, porque era jesuita. Y te puedo decir, todas las personas que salimos de esas generaciones de la comunidad, Todos estaban. todos andamos activos en temas de Ah, qué derechos humanos. padre. Todo, entonces sí, sí influye, o sea, influye tu formación Sí, claro. espiritual, tu profesión académica, profesional, o Es que sea, todo influye influye. el Sí, entorno. por eso te digo, o sea, si las autoridades se preocuparan por crear estos entornos, visibilizar los problemas, aceptar la responsabilidad que les toca, esto se replica. Sí, Es una cadena de favores, una cadena de beneficios, el que un niño o una niña aprenda a diferenciar, a ver que lo que está viviendo está mal, a saber que puede vivir de una mejor forma, pues es lo que vas a crear. sí. Personas sanas que no van a ser violentos con su entorno, ni con sus parejas, ni con sus amigos. Y que eso se va a ver reflejado en los índices de seguridad estatal. O Exacto, sea, no nada sí, o sea, más en no, ciertos ándale, delitos. exacto, no podemos perder de vista que nuestros índices de violencia de hace 10 años
se debieron a unas problemáticas sociales de los 80s y de los 90s, donde los que andaban de sicarios pues eran de familias Sí. totalmente desmembradas, que no había ni pie ni cabeza, crecimos por gracia de Dios, Sí. o sea, Sí, la sí, realidad. porque ya, tú sabes que ahorita, por ejemplo, el crimen organizado está más Sí, organizado que las que nada, autoridades, ¿no? Que sí. ya no nada más trafican drogas, o sea, No, no, están no. metidos en el mercado inmobiliario, en los suministros de petróleo, en Se han todo, se han ramificado, diversificado. y ramificado. Ajá, entonces ya no nada más tienes al morrito que andaba de halcón de acá del cerro, Ando. o sea, tienes profesionistas Sí, operando para ti. Entonces, hay muchos puntos, digo, que se sí, deben de claro. atender en las estrategias de seguridad de cualquier ámbito. Y que no están visualizando ahorita las Ajá. mujeres. Pero no nada más eso, las Sí, sí, infancias, sí, ¿no? Entonces, o claro. sea, el primer punto siempre es la prevención. Fíjate que es un punto que Siempre. también platicaba con Ariadne Lamont, nuestra buena amiga, Sí. que ella me platica mucho del tema de la violencia de las infancias. No ha podido acompañarnos porque ha tenido algunas situaciones personales, Sí. pero tenemos ese tema pendiente de la violencia en las infancias, Sí, que es un tema muy alarmante. Y que es un sector bastante Y olvidado. que ella me dice que es un tema muy alarmante. Dice, hay mucha Sí. estadística que no se conoce. Sí, muchísimo. Simplemente la más común que es el embarazo adolescente. Claro. O sea, el embarazo adolescente, Coahuila igual está en unos índices elevadísimos. Y aparte, un punto bien importante. Por ejemplo, al 2023, que es algo igual que mencionamos en la alerta, se reportaron más de 200 casos de embarazo infantil o adolescente. Ouch. La más joven de las mamás tenía 12 años. Fíjate. Y la propia ley, los propios protocolos dicen que todo embarazo infantil o adolescente se debe de investigar Que no sea un producto. como violación. Como violación. Todos. O sea, la norma 046 lo dice. Pregúntame cuántos de esos importante. 200 casos están investigados. Ninguno. Ninguno. Pregúntame cuántas políticas públicas efectivas hay de prevención para el embarazo adolescente e infantil. Ninguno. No hay. La única que hay es una que recientemente sacó la esposa del gobernador, que habrá sacado por ahí de mayo, que era crear talleres holísticos para las mamás padre. adolescentes, para que Arteterapia. conectaran de mejor forma con sus bebés. Ah, qué padre. O sea, enseñarles a que A- puede ser una buena madre adolescente. Pero, Qué ajá, padre, pero qué pues padre. no hay prevención, no hay nada, no hay No, no, pues, talleres digo, de sexo, no hay nada. digo, O sea, no, ni es siquiera un hay esta tema. voluntad de investigar los embarazos adolescentes Sí, como no, delitos. es un tema bastante complicado el tema del embarazo adolescente, que yo creo que es una violencia que viven las niñas, y es muy importante, como tú lo dices, que se investigue, porque te aseguro que el 80-90% de los casos son productos de una relación Sí, con alguien mayor de edad. mayor de edad, casi Sí. siempre. Y que aparte también dices, oye, está por ejemplo en Coahuila todavía el delito de estupro, Sí, sí, sí. que es como cuando alguien mayor de edad sale con alguien menor de edad y ocurren ese tipo de situaciones. Pero el estupro ya no debería existir. No, Se debería de clasificar como lo que es abuso, de hecho, creo que abuso Coahuila sexual es y violación. yo creo que Coahuila es de los pocos estados que todavía lo contemplan, ¿no? Sí, sí, no, sí hay varios estados ¿Sí que hay varios todavía lo estados más? contemplan, sí, no lo han erradicado. De hecho, platicábamos en una reunión que tuvimos diversas activistas de varias Ok. partes de la República. Primero tuvimos una reunión entre puras activistas y luego ya con funcionarias. Ok. Y uno de los puntos en los que coincidíamos, habíamos 2 activistas de cada estado. O sea, Ok, habíamos ok. 64 activistas. ahí. Ouch, bastantes. Todas habíamos presentado la alerta en nuestros estados. Súper bien. Todas coincidíamos en ese punto. Es que es cierto. Todas. O sea, te digo, y había violencias que a lo mejor, por ejemplo, yo me impresionaba y me tocó trabajar con las de Zacatecas, que ellas decían, es que hay reclutamiento por parte del crimen organizado de mujeres. Ala. Y reclutamiento forzado. O sea, no es Sí, como de que, es ay, que, ándale, ven a nuestra bolsa de trabajo. No, 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 reclutamiento no. forzado. Vas. Y que yo decía, ah, caray, yo no sabía que esto existía, ¿no? Sí. Porque en mis tiempos, cuando estuvo No, fuerte en aquí, tu no tiempo, existía no, ese no, no. reclutamiento forzado de mujeres. No, no, no. ¿No? Por esta sociedad machista y que las mujeres, Claro. chalala. Sí había temas de tortura, de lo que quisieras, pero Todo no lo que había un tuvimos. reclutamiento forzado para el crimen organizado. Y que es un tema que, por ejemplo, yo no había visualizado justo por el entorno en el que nos desenvolvemos actualmente. Claro.
pero que no quita que esa violencia exista, ¿no? O sea, latente en otras partes de la República. Pero una que sí coincidíamos y que era latente Era en todo el respecto. país era ese punto, ¿no? Que justo hay muchas personas que se aprovechan de las adolescencias, de las infancias y que no se están haciendo las adecuaciones Claro. correctas en la ley y tampoco se les está investigando ni nada. Y digo, y tenemos estados como los del sur que tienen normalizada Sí, una violencia hacia las niñas. sí, sí, Las no. casas, el matrimonio infantil está Pues súper están bárbaros, sí. arraigado, es una tradición para ellos y tiene equiparable a la ley. O sea, para ellos Sí, es ley y es ley. No me puedes sí. contradecir. Sí, pero te digo, pues realmente hay muchos puntos Claro, que, o sea, todo debe ir cambiando conforme cambia la sociedad. exacto. Pero lo más lamentable, por ejemplo, en nuestro estado, es que hay puntos que saben que están obligados y no se hacen, ¿no? Como te decía, Exacto. esto de investigar como abuso, como violación, esto de que tenemos juzgados, Exacto. tenemos personal específico para atender casos de Y que violencia debería de estar familiar. especializado. Ajá, dices, oye, tienes un aparato Enorme. institucional con personas, con Una hojas, partida toner, presupuestal, ajá, todo. para esto, y aún así no da resultados Sí, efectivos. exacto. ¿Qué quiere decir? Que lo que te falta es voluntad. Digo, no recuerdo el nombre del anterior titular de estos juzgados con Riquelme, pero fue una Sí, directora bastante una criticada. presidenta. Una presidenta bastante criticada. Sí, tuve Del honor. pues, Conmigo, o sea, sí sabía quién era y todo, porque pues yo tengo años litigando. Digo, a ella se le ligó a casos donde quitaba a los niños, Ujú. donde temas que se hacían cosas que no se Que sigue debían de siendo una hacer, realidad. que seguían siendo cosas muy Que sigue siendo una turbias, realidad. Sigue siendo una bastante realidad. cosas turbias. En temas de adopción, y esto te lo digo o sea, con toda la responsabilidad del mundo, Claro, los claro, señalamientos, hay juzgados autorizados para autorizar En adopciones. serio. O sea, que es ya se sabe que tienes que dar cierta cantidad de dinero Para que porque hasta puedas hay ir. cuota, ¿no? Para que se pueda hacer. Con niños institucionalizados o con quienes no estén O sea, institucionalizados. llego con mi niño y yo me paro y me Yo das la puedo adopción. tener un hijo, no, o sea, yo puedo tener un Sí, hijo y claro. decir, me casé con alguien y ya quiero adoptar a mi hijo. O sea, hasta en ese tipo de casos, ¿no? Y eso por decirlo menos, porque hay Claro. situaciones más cañonas, pero también con toda la responsabilidad del Claro. mundo, que yo tengo años litigando, sí ha habido una decadencia en el Poder Judicial Estatal desde que tenemos al presidente que tenemos actualmente al frente del tribunal. Sí, lo conozco. O sea, Sí, lo conozco. ha ido en declive. Pues, Ahorita oye, ni hojas tienen en juzgados. Oye, o sea, es ni que eso. nuestro buen abogado, Mary Ayub. Miguel Meri Ayub, nunca litigó. No, Nunca no, litigó. realmente, y tampoco nunca estuvo en el servicio No, nunca. público de la Administración de Justicia. Ni formó parte de la carrera Sí, no tiene carrera judicial, no nada. Él llegó porque fue un acuerdo en las cúpulas y porque él no fue candidato a gobernador, le dijeron, bueno, pues quédate con esto. Sí, Fue el premio de consolación para él y su grupo político. sí, Dejarlo así, ahí. esa es la realidad. Pero te digo, ha ido en decadencia, porque Claro. ahorita, digo, no hay ni hojas ni para que impriman los escritos, así te la pongo. Sí. O sea, ya deja tú todo lo demás, o sea, no hay ni Sí. hojas ni toner. Hablo en Torreón, San Pedro, Saltillo, tengo lo que mucho tú sin estás. litigar en Saltillo, no sé si en Saltillo sea la misma situación, pero sí, o porque pues capitalinos, ¿no? Claro. Pero sí ha ido en decadencia, o Claro, sea, claro. eso es una realidad. Y eso también es una problemática, que dices, oye, Sí. ¿de qué te sirve, insisto, tener todo un aparato, toda una legislación, si no la aplicas? Exacto. Puedes tener los mejores reglamentos, las mejores normas, todo lo mejor, pero si no lo aplicas, no lo haces valer, pues no vale Sí, no pena. se puede. Bueno, Sofi, pues muchísimas gracias, licenciada, gracias por estar de nuevo con nosotros. Te esperamos para otras pláticas, nos queda mucho por platicar todavía. Bastante. Bastante, te agradezco. ¿Algo que quieras compartirnos ya para terminar? No,
pues nada, no, seguiremos dándole, Hay mucho por qué dar seguiremos dándole seguimiento, a todo. pues sí, a todas estas Para situaciones. cuando, bueno, yo creo que en un par de meses te hablo de nuevo para verlo el tema de la alerta, que eso sí está Sí, bien interesante. sí, te digo, el grupo interinstitucional y multidisciplinario ya está a nada de A conformarse. nada. Entonces yo creo que tentativamente finales de año Estaremos ya podríamos ahí tener mayor información de casi cómo va avanzando. Ojalá todo. y empecemos el año con eso. Sí, Porque sí, sí es interesante y es muy bueno. Creo que, mira, como te digo, pues al ser hombre dirías, pues a ti qué va. No, pero realmente tengo 2 hijas, tengo hermanas, tengo mujeres que yo admiro y que quiero mucho, que a mí sí me gustaría que se sintieran más seguras en el estado. sí, Y creo sí, que es esto ayudará importante. mucho de parte de como padre, como hermano y como esto. Te doy las gracias por la lucha que haces porque la verdad Gracias. es muy valioso. Digo, esto, como te digo, es un granito de arena que ustedes hacen y que ayuda para que tengamos una mejor sociedad, más empática y más amable con la mujer, Sí. que es No, muy pues necesario. seguiremos en esto. Gracias, gracias, No, Sofía. gracias por la invitación y pues Sabes estamos al que pendiente. aquí seguimos y son puertas abiertas para ti siempre. Gracias. Gracias. Bueno, pues los dejamos. Ya terminamos. Como ustedes vieron, es una plática muy amena, cosas muy interesantes. Nos faltó mucho por ver. Lamentablemente estamos en un tiempo muy limitado, pero les agradecemos y pues nos vemos. Gracias. Hasta luego.